La calle estaba desierta, iluminada solo por la tenue luz de las parpadeantes farolas. El sonido de pasos apresurados resonó en el estrecho callejón, mezclándose con el pesado silencio de la madrugada. Un hombre caminaba solo, sujetando fuertemente su maletín contra su pecho, como si sintiera que algo estaba a punto de suceder. Entonces vino el primer sonido. Se oyeron pasos apresurados detrás de él. Una sombra se movía en la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, dos figuras aparecieron de la nada y lo rodearon. «Todo pasa. Ahora». La voz ronca y fría cortó el aire. Un brillo metálico apareció en la oscuridad. Un cuchillo. El corazón del hombre se aceleró. Miró a su alrededor en busca de ayuda, pero la calle estaba vacía. El miedo detuvo sus movimientos. No había ningún lugar a donde correr. «Yo no tengo nada». Los ladrones se rieron. «Todo el mundo tiene algo». Uno de ellos avanzó. El hombre retrocedió hasta sentir su espalda tocar la pared helada del callejón. Arrinconado. No hay salida. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Antes de que la espada se acercara, un sonido resonó en el callejón. Una voz fuerte y firme proveniente de la oscuridad. «Déjalo en paz». Los ladrones volvieron la cabeza al mismo tiempo. Al final de la calle, entre las sombras, apareció una figura. La ropa estaba vieja y sucia. Los pies descalzos tocaron el frío suelo. El rostro estaba oculto por las sombras. Nadie sabía quién era, solo que acababa de interferir con algo que no debería haber hecho. Por un instante, el tiempo se detuvo. Pero ¿quién era ese hombre? ¿Por qué decidió involucrarse? Y lo que pasó después de esa noche cambiaría todo. Esta historia apenas comienza, y lo que viene a continuación te sorprenderá. ¿Quién era ese hombre misterioso? ¿Por qué decidió arriesgarlo todo? Las respuestas son impactantes, y no te puedes perder el desenlace de esta historia. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal ahora, porque esta es solo una de las muchas historias increíbles que revelan héroes donde menos los esperamos. La ciudad nunca durmió. Los coches pasaban a gran velocidad, las luces de los edificios brillaban en el horizonte y las aceras siempre estaban llenas de gente corriendo. Todos siguieron su camino sin mirar a su alrededor, sin fijarse en los detalles que los rodeaban. Y entre esos detalles olvidados estaba él, sentado en un rincón oscuro de una plaza abandonada, envuelto en trozos de cartón. Estaba un hombre que para la mayoría de la gente simplemente no existía. No recordaba exactamente el momento en que su vida empezó a desmoronarse. Tal vez fue un golpe del destino, una sucesión de decisiones equivocadas o simplemente la frialdad del mundo, que demuestra que no todos tienen una segunda oportunidad. Lo que sí sabía es que, con el tiempo, se volvió invisible. Pasaba sus días buscando restos de comida, hurgando en los contenedores de basura con la esperanza de encontrar algo que todavía pudiera usarse. Dormía en cualquier rincón donde la policía no lo echara, donde la noche no fuera tan cruel. El frío era un enemigo constante, pero no peor que la apariencia. Miradas de desprecio, de repulsión, de miedo. La gente se desviaba al pasar a su lado. Algunos apretaban sus pertenencias contra el cuerpo, como si su presencia fuera una amenaza, pero nunca amenazó a nadie. Ya había intentado pedir ayuda varias veces, pero las puertas siempre estaban cerradas. El mundo estaba demasiado ocupado para preocuparse por alguien como él, y así aprendió a aceptar su lugar. Hasta esa noche, el destino nocturno le dio la oportunidad de demostrarle al mundo que estaba equivocado respecto a él. Mientras la ciudad seguía su ritmo, él caminaba sin rumbo. Me sentía hambriento, cansado, pero sobre todo, vacío. Un agujero que crecía en su interior cada día que pasaba y que pasaba desapercibido, como si su existencia no importara. Fue entonces cuando escuchó los gritos, el sonido seco de un cuerpo siendo empujado contra la pared, el tono amenazador de las voces que exigen dinero, el brillo de una espada reflejándose en la tenue luz de la calle. Podría haberlo ignorado, como todos lo ignoraron, pero él no lo ignoró. No tenía nada, sin hogar, sin familia, sin perspectivas de futuro, pero en ese momento todavía tenía algo que nadie podía quitarle, la opción de hacer lo correcto, y sin pensarlo dos veces decidió actuar. El que nadie vio estaba a punto de hacerse notar, y a partir de esa noche, su historia nunca volvería a ser la misma. La noche era fría y silenciosa.
Las calles del centro de la ciudad, que horas antes estaban llenas del ruido de los coches y de las voces apresuradas de la gente, ahora estaban vacías, con solo unas pocas luces parpadeando en los escaparates cerrados. Fue uno de esos momentos en los que el tiempo parecía ralentizarse, cuando el peligro se escondía en los rincones más oscuros y tranquilos. El empresario caminaba tranquilamente, sosteniendo un maletín de cuero en una mano y su teléfono en la otra. Llevaba un traje impecable y sus caros zapatos resonaban sobre el asfalto mojado. Para él, fue simplemente otra noche normal después de un largo día de reuniones y compromisos. Pero no se dio cuenta de las dos figuras que aparecieron a la vuelta de la esquina. Rápido, preciso, silencioso. Continuó caminando, distraído, hablando por teléfono, hasta que sintió algo frío tocar su costilla. Todo pasa. Ahora, el tono de voz era seco, cortante, sin vacilación. Su cuerpo se puso rígido, el corazón se aceleró, el aire circundante se volvió más pesado. Bajó lentamente su teléfono celular y vio a los dos hombres frente a él. Uno de ellos vestía una sudadera con capucha y escondía un cuchillo bajo la manga. El otro mantuvo una postura más agresiva, con la mirada inquieta, dispuesta a reaccionar ante cualquier movimiento en falso. Yo puedo darte lo que quieras. Simplemente, no hagas nada. Intentó mantener la calma, pero su respiración era irregular. El ladrón encapuchado se rió y dio un paso adelante. Sabemos que puedes. El cuchillo brillaba a la tenue luz de la calle. El empresario tragó saliva. Sabía que si hacía un movimiento en falso, esa espada encontraría su cuerpo sin dudarlo. Miró a su alrededor. Había algunas personas allí, un poco más adelante. Ellos vieron, ellos escucharon, pero nadie hizo nada. Un hombre se acomodó la mochila sobre los hombros y aceleró el paso. Una mujer entrecerró los ojos y fingió no darse cuenta. Alguien, a lo lejos, cruzó la calle. Nadie quería involucrarse. Era como si ya estuviera solo, pero no lo fue. Al otro lado de la calle, apoyado contra una pared húmeda, alguien observaba todo. Los ojos del mendigo seguían cada movimiento, cada detalle de la escena. El brillo del cuchillo, la tensión en el aire, la forma en que el empresario intentaba desesperadamente parecer tranquilo. Sintió que algo crecía dentro de él. Era el mismo sentimiento que llevaba cada noche, cuando veía el desprecio en los ojos de la gente, la misma indignación que lo consumía cuando escuchaba historias de injusticia. Podría simplemente ignorarlo, podía darse la vuelta y marcharse, como hicieron tantas personas con él a lo largo de su vida, pero ya llevaba demasiado tiempo siendo invisible, y esta vez decidió dejarse ver. Respiró hondo, cerró los puños y dio el primer paso. Esa noche estaba a punto de tomar un giro que nadie podría haber predicho. El miedo es una prisión invisible, paraliza, impide acciones y silencia a quienes podrían marcar la diferencia. En ese momento, el empresario fue encarcelado, rodeado, con el corazón acelerado, sintiendo el frío de la espada cerca de su cuerpo. Sabía que cualquier movimiento en falso podría ser el último. Los ladrones tenían el control. Estaban confiados, acostumbrados a las víctimas sumisas, al silencio de la ciudad y al miedo de la gente que los rodeaba. Sabían que nadie se arriesgaría por un extraño, pero se equivocaron. El mendigo sintió que la sangre le hervía en las venas. Ya había perdido todo en su vida. No tenía nada que temer, y en ese instante tomó una decisión que cambiaría todo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adelante. ¡No! Su voz resonó por el callejón como un trueno. Los ladrones se dieron vueltas sorprendidos, sin creer lo que veían. ¿Qué estaba haciendo ese desgraciado? El mendigo agarró una botella de vidrio rota del suelo y la arrojó contra la pared cercana, provocando un fuerte golpe que se extendió por toda la calle. El ruido hizo que algunas personas finalmente miraran, llamando la atención de quienes previamente habían fingido no ver. Los ladrones dudaron. Estaban acostumbrados a las víctimas aterrorizadas, a la indiferencia de la multitud, a la certeza de que nadie intervendría jamás. Pero ese hombre estaba desafiando la lógica. «¡Fuera de aquí!», gritó el mendigo, con la mirada firme y la postura decidida. Los ladrones se miraron. Esto ya estaba atrayendo demasiada atención. El plan era sencillo, un asalto rápido, sin resistencia. Pero ahora tenían un problema.
un problema que no deberían haber ignorado. El mendigo dio otro paso adelante, recogiendo un trozo de madera tirado al suelo. No tenía armas, no tenía fuerzas, pero tenía algo mucho más poderoso: coraje, y eso fue lo que hizo que los ladrones se retiraran. «Este tipo está loco», susurró uno de los ladrones al otro. El segundo vaciló, miró a su alrededor y notó que algunas personas habían comenzado a grabar con sus celulares. El riesgo ya era demasiado grande. Sin decir nada más, salieron corriendo. Desaparecieron en la oscuridad de la noche, dejando atrás solo el eco de sus apresurados pasos. Por un momento todo quedó en silencio. El empresario permaneció inmóvil, todavía intentando procesar lo sucedido. Su pecho subía y bajaba rápidamente, sintiendo la adrenalina aún recorriendo su cuerpo. Estaba vivo, y luego miró a su salvador. El mendigo todavía sostenía el trozo de madera, respirando pesadamente, con los ojos alerta como si estuviera esperando que regresaran los ladrones. Pero no regresarían. Los dos se enfrentaron. El empresario esperaba ver a alguien desesperado, alguien que lo hiciera por dinero, por algún favor, pero lo único que encontró fue una mirada diferente. No fue miedo, no fue odio, no fue debilidad, fue dignidad. No sabía el nombre de ese hombre, no conocía su historia, pero una cosa era segura: acababa de salvarle la vida, y eso fue solo el comienzo. ¿Cuántas veces ignoramos a alguien en la calle sin imaginar la historia que lleva esa persona? Este hombre, que para muchos era solo una más entre tantas personas invisibles, decidió actuar cuando nadie más tenía el coraje. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado una situación en la que alguien inesperado marcó la diferencia? Comenta a continuación. Tu historia puede inspirar a más personas de las que imaginas. El silencio todavía flotaba en el aire, pesado, intenso. El empresario intentó recuperar el aliento, sintiendo que el corazón aún le aceleraba en el pecho. El brillo del cuchillo ya no estaba. Los asaltantes habían huido, pero la adrenalina seguía palpitando como un recordatorio de que, por muy poco, todo podría haber terminado de otra manera. Se enderezó lentamente, con los ojos todavía fijos en la figura frente a él. El hombre que acababa de salvarlo era un mendigo. Sus pies descalzos estaban sucios por el polvo de la calle. Su ropa era vieja, gastada por el tiempo. Su cabello despeinado le caía sobre la cara, y su apariencia era la de alguien que había sido olvidado por el mundo durante mucho tiempo. Pero nada de eso importó en ese momento. El empresario esperaba que un guardia de seguridad, un policía o cualquier otra persona tomara esa acción. ¿Pero un mendigo? ¿Por qué él? La mirada del empresario aún reflejaba incredulidad. La idea de que alguien que no tenía absolutamente nada decidiera arriesgar su propia vida para salvar a un extraño parecía absurda. ¿Estás bien? La voz ronca del mendigo rompió el silencio. El empresario parpadeó un par de veces despertando del susto. Sí, eso creo. Miró a su alrededor, como si recién ahora supiera dónde estaba. En la calle todavía había algunas personas mirando desde lejos, susurrando entre ellos. Ninguno de ellos había ayudado, solo él. El empresario se pasó la mano por la frente sudorosa y luego, casi instintivamente, metió la mano en el bolsillo y sacó unos billetes. «Aquí», dijo, tendiéndole el dinero. «No sé cómo agradecerte». El mendigo miró las notas por un momento. Era suficiente dinero para comida para unos días, tal vez incluso para un abrigo nuevo. Podría tomar eso y seguir adelante, pero no se mantuvo. «No es necesario». El empresario frunció el ceño. «¿Qué?». El mendigo esbozó una media sonrisa, como si estuviera acostumbrado a ese tipo de reacción. «No lo hice por dinero». El empresario sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por un segundo, no supe qué decir. ¿Cuántas veces en su vida había conocido a alguien que hacía algo sin esperar nada a cambio? ¿Quién era ese hombre? El empresario lo miró, como si intentara ver más allá de la apariencia, más allá de la suciedad, más allá de lo que los ojos podían ver. Después de todo, nadie se despierta un día y decide vivir en la calle. Esa actitud, esa negativa, esa mirada, había mucho más en ese hombre de lo que podía imaginar. Y por primera vez esa noche, se dio cuenta de que no era él quien debía estar agradecido, era el mundo. Pero todavía había tiempo para retribuir. La respuesta a esa pregunta lo cambiaría todo. Pasó la noche, pero el empresario no podía dormir.
incluso acostado en su cómoda cama, en su lujoso apartamento, rodeado por el silencio de la madrugada, se sentía como si todavía estuviera en ese callejón oscuro, mirando fijamente a los ojos de aquel mendigo. Fue extraño. Ya había vivido muchas situaciones intensas en su vida. Ya había perdido acuerdos millonarios, se había enfrentado a competidores despiadados y había tomado decisiones que afectaban a cientos de personas. Pero nunca antes se había sentido así, porque esa noche, alguien que no tenía absolutamente nada arriesgó todo para salvarlo, y no podía entender por qué. Se dio vuelta en la cama, tratando de sacudirse sus pensamientos, pero las palabras del mendigo regresaron a su mente como un eco constante. No lo hice por dinero. Esa frase no tenía sentido. En su mundo, todo giraba en torno al dinero. Todas las decisiones, todas las relaciones, todos los intereses. Pero ese hombre no quería nada a cambio. Eso le molestó, le intrigó, y se dio cuenta de que necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en su oficina, cogió el teléfono y llamó a su asistente personal. «Necesito que encuentres a alguien para mí». El asistente, acostumbrado a peticiones inusuales, se limitó a asentir. «¿Nombre?». El empresario respiró hondo. «No sé». «¿Dirección?». «Él no tiene uno». «¿Alguna foto?». «Ni». El asistente levantó una ceja, confundido. «Entonces, ¿cómo puedo...?» «Es un mendigo», interrumpió el empresario. «Me salvó anoche. Quiero saber quién es, de dónde viene, cómo llegó a esta situación». El asistente dudó por un momento, pero luego tomó una libreta e hizo un rápido garabato. «Veré qué puedo hacer». Pasaron las horas, y las expectativas del empresario no hicieron más que aumentar. ¿Por qué estaba tan obsesionado con esto? Quizás porque, por primera vez, se sentía en deuda con alguien. Quizás porque, en el fondo, sabía que este encuentro no se produjo por casualidad. O tal vez porque era la primera vez en años que realmente quería ayudar a alguien. El teléfono sonó a última hora de la tarde. Era el asistente. «Tengo alguna información», dijo con tono cauteloso. El empresario se quedó en silencio por un momento, sintiendo su corazón acelerarse. Decir, su nombre es... bueno, al menos el nombre que solía tener, antes de desaparecer, antes de convertirse en un don nadie. El empresario sintió un escalofrío. ¿Antes? El asistente suspiró. «Sí, este hombre no siempre fue un mendigo». El empresario frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». La respuesta del asistente llegó con firmeza, cargada de una verdad que lo cambiaría todo. «Una vez tuvo una vida completamente diferente, y creo que necesitas escuchar esta historia». La curiosidad dio paso a algo más profundo. Ahora bien, esto no fue solo una investigación, era una necesidad. Necesitaba encontrarlo de nuevo, y entender cómo un hombre que alguna vez lo tuvo todo, terminó sin tener nada. El descubrimiento todavía resonaba en la mente del empresario. El informe detallado del asistente estaba en sus manos, pero apenas podía procesar todo lo que había leído. El mendigo que lo había salvado no era un hombre cualquiera que lo había perdido todo por culpa de la mala suerte. Ya había tenido una vida completamente diferente. Antes de volverse invisible para la sociedad, era alguien. El empresario sintió algo diferente al darse cuenta de esto. Una urgencia. No fue solo curiosidad, ni solo gratitud. Era la necesidad de hacer algo. No podía simplemente seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No ahora que lo sabía. Así que esa noche, sin decírselo a nadie, regresó. Se montó en el coche y condujo hasta el mismo barrio. Mientras los faros iluminaban la oscuridad de la madrugada, las calles todavía estaban frías, seguían igual. Pero esta vez miró a su alrededor de otra manera, y luego, después de buscar un rato, lo vio. El hombre que le había salvado la vida. Allí estaba él, sentado en el mismo rincón de siempre, apoyado contra la pared sucia, con la mirada baja, como si fuera parte del paisaje olvidado de la ciudad. El empresario respiró hondo y salió del coche. Esta vez no hubo pánico, ni prisas, ni ladrones. Pero algo dentro de él decía que ese momento era tan importante como aquella noche en el callejón oscuro. El mendigo notó su aproximación, pero no reaccionó. Por allí pasaba gente todo el tiempo. Algunos lo miraban con desprecio, otros fingían que ni siquiera existía. Ya estaba acostumbrado a pasar desapercibido, pero esta vez fue diferente.
porque ese hombre del traje caro se detuvo justo delante de ti. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El mendigo levantó lentamente la vista, tratando de entender por qué alguien como él regresaría a ese lugar. «Tú otra vez», murmuró con la voz ronca por el frío de la noche. El empresario asintió. «Necesitaba encontrarte». El mendigo soltó una risa corta y sin humor. «¿Quieres volver a darme dinero?». El empresario ignoró la pregunta. «Me salvaste la vida». El mendigo suspiró. «Te lo dije, no lo hice por dinero». El empresario lo observó en silencio durante unos segundos. Ya no necesitaba pruebas. Sabía que este hombre decía la verdad, y fue entonces cuando dijo algo que cambiaría todo. «Entonces déjame corresponder». El mendigo frunció el ceño, confundido. «¿Qué?». El empresario se inclinó un poco, de modo que sus ojos quedaron al mismo nivel que los suyos. Esta vez no estaba hablando con un mendigo, estaba hablando con un hombre. «Me salvaste una vez, ahora déjame hacer lo mismo por ti». El mendigo guardó silencio. Eso no tenía sentido. La vida no funcionó así. Al menos, no para él. La gente pasaba a su lado todos los días y hacía como si no estuviera allí. Los pocos que miraron no vieron a nadie digno de confianza. Lo habían rechazado tantas veces que la idea de que alguien quisiera ayudarlo parecía una broma cruel. Pero por primera vez en años, vio algo diferente en los ojos de alguien. No fue lástima. No era una obligación. No fue un gesto vacío de caridad. Fue sinceridad. Y eso fue lo que más le asustó. Porque tal vez, solo tal vez, por primera vez en mucho tiempo, tendría la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Pero tendría el coraje de aceptarlo? El destino le dio a este hombre una oportunidad que nunca hubiera imaginado. Pero, ¿la aceptará? ¿O el miedo a ser rechazado una vez más le hará negarse? Deja tu me gusta e inscríbete ahora, porque lo que sucederá después de este encuentro te sorprenderá. No pierdas el tiempo, hazlo ahora. El camino de regreso nunca es fácil. Para quien lleva años siendo ignorado, tratado como un don nadie, acostumbrado a no tener un lugar en el mundo, aceptar ayuda puede resultar más difícil de lo que parece. Y así fue exactamente como se sintió ese hombre. Después de dudar durante largos segundos, finalmente aceptó la mano extendida frente a él. ¿Pero estaba preparado para eso? El millonario no perdió el tiempo. Lo condujo hasta el auto, donde el mendigo se subió incómodo, mirando a su alrededor, como si no perteneciera allí. La suave tapicería, el olor a cuero, la sensación de estar dentro de algo tan alejado de tu realidad, todo parecía extraño. La ciudad pasó rápidamente por la ventana, las calles por las que había caminado tantas veces, los rincones donde dormía, los lugares donde mendigaba para comer. Ahora ya no estaba allí como alguien invisible, sino como alguien que tenía un destino. Llegaron a una casa espaciosa, pero alejada del lujo exagerado de las grandes mansiones. Era un hogar, un lugar acogedor, y por primera vez en mucho tiempo, cruzó la puerta de un lugar donde era bienvenido. El millonario lo llevó a una habitación sencilla pero ordenada. Sobre la cama, ropa nueva y limpia. En la esquina, un baño con ducha de agua caliente. El olor a comida provenía de la cocina y el estómago del mendigo gruñó sin que se diera cuenta. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo el millonario. «Pero más que eso, quiero darte algo que nadie más te ha dado». El mendigo levantó la vista con recelo. «¿Qué?». El millonario sonrió. «Una oportunidad». La palabra quedó flotando en el aire. «Oportunidad, lo que siempre quiso, lo que siempre se ha negado». Sintió que su corazón se aceleraba. El millonario explicó que tenía un pequeño restaurante y que podía ofrecerle trabajo. No fue nada lujoso, pero fue un comienzo, un nuevo comienzo. El mendigo vaciló. Se miró las manos callosas, la ropa sucia. ¿Realmente se merecía esto? Toda una vida de rechazo hizo que esa pregunta surgiera en su mente sin que él lo quisiera. Pero antes de que pudiera decir algo, el millonario añadió: «Me salvaste la vida. Ahora guarda el tuyo». Esa frase dio en el blanco. Nunca nadie le había hablado así. Nadie nunca lo miró como alguien que todavía tenía valor. Respiró hondo. El miedo seguía ahí, pero por primera vez en años decidió intentarlo. Con voz firme respondió: «Acepto». Y con eso, se había dado el primer paso hacia su transformación. El primer día fue el más duro. El despertador sonó temprano, pero ya estaba despierto. La costumbre de dormir poco, siempre prestando atención a los sonidos que me rodeaban,
Aún no había desaparecido. Años de vivir en las calles le enseñaron que el silencio puede ser tan peligroso como el ruido. Pero esta vez, no había nadie que lo ahuyentara, ninguna amenaza en la oscuridad, ninguna incertidumbre sobre dónde conseguiría su próxima comida. Aún así, cuando abrió los ojos y vio el techo sobre su cabeza, le tomó unos segundos recordar que ya no estaba a la intemperie. La sensación era extraña, casi irreal. Se levantó lentamente y sus pies tocaron el suelo limpio. La cama todavía se sentía extraña, diferente del frío cemento donde había dormido durante tanto tiempo. Era cómodo, pero aún así era difícil de aceptar. Miró el montón de ropa limpia doblada sobre una silla. Tocó la tela con las yemas de los dedos, sintiendo la textura diferente. Cogió una camisa y caminó hacia el espejo, y luego se detuvo. El hombre del reflejo no se parecía a él. Su cabello despeinado estaba más liso. Su barba ahora tenía una forma más limpia. La mirada, antes oscura, parecía tener un brillo diferente. Tal vez esperanza, tal vez miedo de que todo esto no fuera real. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se veía así? Se puso la ropa, pero mientras lo hacía, sintió como si estuviera tratando de meterse en una piel que ya no le pertenecía. El mundo ya lo había olvidado, pero él mismo había olvidado quién era. Respiró hondo. No podía pensar en eso ahora. Tenía un trabajo que hacer. Al llegar al restaurante, rápidamente se dio cuenta de que no todos estaban dispuestos a aceptarlo. Los empleados susurraban entre ellos, intercambiando miradas críticas. Algunos lo observaron con cautela, otros simplemente fingieron que no estaba allí. Él conocía esa mirada, el mismo que tantas veces viste por las calles, la mirada que decía que no pertenecía allí, pero a su lado, el millonario caminaba con paso firme, y eso le bastó para intentarlo. El primer día fue un día de aprendizaje. Había tanta información, tantas reglas, tantos procesos que parecían simples, pero que, para él, eran completamente nuevos. Fue como aprender a vivir de nuevo. El segundo día fue cansado. Su cuerpo, acostumbrado al peso de las calles, sentía ahora el peso de un nuevo ritmo, un nuevo propósito. El tercer día fue de incertidumbre. ¿Realmente merecía esta oportunidad? Pero él no se rindió. Con el paso de las semanas demostró que era un trabajador dedicado. No se quejaba de las tareas más difíciles. Hacía más de lo que le pedían. Si necesitaba limpiar el piso, lo limpiaba mejor que nadie. Si necesitaba cargar cajas, lo hacía sin dudarlo. No solo quería un trabajo, quería demostrar que todavía tenía valor. Y poco a poco, las miradas empezaron a cambiar. Los empleados, que antes lo veían como un outsider, empezaron a verlo como parte del equipo. Ahora, fueron ellos quienes pidieron su ayuda. Los clientes comenzaron a notar su presencia, pero no con desprecio. Ahora miraban con asombro, hasta que, un día, su historia empezó a difundirse. Fue un cliente quien lo notó primero. ¿No es ese vagabundo? Otro, sentado en la mesa de al lado, levantó la vista y frunció el ceño. Escuché sobre un mendigo que salvó a un hombre de un robo. ¿Será él? Comenzaron a surgir preguntas. Alguien hizo una búsqueda en su teléfono celular y encontró un artículo antiguo de un pequeño periódico local. Y entonces, la verdad quedó al descubierto. La noticia se difundió. Las redes sociales comenzaron a comentar. La gente empezó a hablar. El mismo hombre que había sido ignorado durante años ahora era recordado y reconocido. Aquellos que antes miraban hacia otro lado, ahora querían saber más sobre él. Los periodistas acudieron al restaurante pidiendo entrevistas. Personas curiosas se acercaron para verlo de cerca. Algunos quisieron estrecharle la mano, felicitarlo. Otros simplemente querían escuchar su historia. Pero para él, nada de eso realmente importaba. El verdadero reconocimiento no estaba en los periódicos, no estaba en las preguntas de los clientes, estaba en él, porque después de tanto tiempo, por fin se había encontrado a sí mismo de nuevo, el orgullo de quienes creyeron en él. Al otro lado del restaurante, observando todo desde lejos, el millonario se limitó a sonreír. No necesitaba decir nada. Ese hombre ya no era un mendigo, ya no necesitaba que nadie lo salvara, porque ahora se había convertido en el protagonista de su propia historia. Su historia podría haber quedado olvidada, perdida en el tiempo como tantas otras. Podría haberse desvanecido en el ruido de la ciudad,
convertirse en un fragmento más de algo que nunca se notó, como tantas otras historias que suceden cada día y desaparecen sin que nadie se dé cuenta, como tantos rostros anónimos que cruzan las calles sin que nadie se acuerde de ellos, como tantas vidas que permanecen invisibles, ignoradas, como si carecieran de importancia, pero no esta vez. Esta vez algo fue diferente. Todo empezó con un acto de valentía, un momento en el que el instinto habló más que el miedo, en el que se tomó una decisión sin garantías, sin certezas, sin promesas de recompensa, un momento en el que alguien que no tenía nada decidió darlo todo para salvar a un extraño. Podría haberse quedado quieto, podría haber cerrado los ojos, podría haber seguido su camino, como tantas personas hicieron con él a lo largo de su vida. Podría haber repetido lo que aprendió viviendo en las calles, que el mundo ignora a quienes no tienen nada que ofrecer, pero en cambio, eligió ser diferente, y fue esa elección la que lo cambió todo. La vida, que tantas veces lo había aplastado, esta vez le devolvió algo que ya no esperaba, una segunda oportunidad. Lo que ocurrió después demostró que los pequeños gestos tienen un impacto mucho mayor del que podemos imaginar. No todo cambio comienza con grandes acciones. A veces un solo acto puede cambiar todo un destino. A veces lo que a ti te parece insignificante puede ser lo más importante para otra persona. Una mirada, una palabra, una actitud. El mendigo que salvó a un extraño esa noche no tenía idea de que, en realidad, se estaba salvando a sí mismo. El millonario que veía su vida protegida por alguien que no tenía nada, no tenía idea de que ese encuentro cambiaría el curso de su historia. El destino los puso en el mismo camino, pero fueron las decisiones que tomaron en ese momento las que realmente transformaron todo. Y esta historia demuestra algo de lo que muchos no se dan cuenta. Lo bueno siempre vuelve, incluso si lleva tiempo, aunque parezca olvidado, incluso si nadie más lo recuerda. El bien siempre encuentra la manera de regresar. Cada día, vidas se cruzan sin que nadie se dé cuenta. Todos los días experimentamos historias que nunca escucharemos. Todos los días ignoramos a los héroes invisibles que tal vez solo necesiten una oportunidad. ¿Qué pasa si el próximo está justo frente a ti? Y si una simple actitud, un gesto que parece pequeño, puede cambiarlo todo para alguien. ¿Cuántas historias increíbles se ha perdido el mundo porque nadie se detuvo a darse cuenta? ¿Cuántas vidas podrían haber sido diferentes si alguien hubiera elegido ver en lugar de ignorar? Este fue solo uno de ellos, pero aún quedan muchos más esperando ser contados. Y ahora, una nueva historia está a punto de comenzar, porque historias como esta demuestran que lo bueno siempre vuelve, incluso cuando nadie lo cree. Pero ¿cuántas personas siguen esperando una segunda oportunidad? ¿Cuántas vidas se podrían transformar con un simple gesto? Comenta abajo. ¿Crees que pequeñas actitudes pueden cambiar un destino? Tu opinión puede inspirar a más personas de las que crees. Y para no perderte más historias interesantes como esta, deja un me gusta y suscríbete ahora. El siguiente capítulo de esta historia ya te está esperando. Haz clic en el siguiente video y continúa descubriendo historias que deben contarse.